Bienvenidos a un nuevo video de Escuela Fácil. En esta ocasión veremos la sintaxis y ejemplos de la función inner join y de cómo aplicar un alias a columnas y tablas. Una cláusula join en SQL se usa para combinar filas de dos o más tablas en función de una columna relacionada entre ellas. Existen varios tipos de join: inner join, left join, right join, full outer join. En este video, veremos ejemplos de la cláusula inner join. Inner join devuelve registros que tienen valores coincidentes en ambas tablas. En el gráfico que vemos en pantalla, el área sombreada representa los registros que coinciden entre las dos tablas y por tanto, serán los que devuelva la consulta con la instrucción inner join. La sintaxis es: select nombre de la columna, from y el nombre de la tabla 1, inner join, y el nombre de la tabla 2. On, el nombre de la tabla 1, punto y el nombre de la columna coincidente de las dos tablas. Igual que, el nombre de la tabla 2, punto y el nombre de la columna coincidente en ambas tablas. El punto nos indica la pertenencia. Quiere decir que la columna después del punto pertenece a la tabla que está antes del punto. Veamos el primer ejemplo. Para comenzar con los ejemplos, primero voy a mostrar el contenido de la tabla empleados EF. Con la consulta select asterisco, from empleados EF, veo todo el contenido de la tabla. En esta tabla tengo la columna ID, la clave del empleado. Nombre y apellidos, la clave del departamento o área a la que está asignado, su teléfono e email. Ahora voy a mostrar la tabla departamentos, que son las áreas de trabajo a las que se puede asignar cada empleado. Select asterisco from departamento EF. Voy a ejecutar las dos consultas para visualizar las dos tablas al mismo tiempo. Vemos las tablas de empleados y las de departamentos. En la tabla empleados veo la clave del departamento, pero no el nombre. En la tabla departamentos, veo la clave del departamento, su nombre y su descripción. En la tabla empleados solo veo la clave, pero si no estoy familiarizado con las claves, ese dato no me dice mucho. Vamos a suponer que yo quiero ver en una sola tabla el nombre de los empleados y el nombre de los departamentos a los que pertenece. Mi consulta quedaría así: select, nombre, apellido P, departamento. From, empleados EF, inner join, departamento EF. On, clave depto es igual a clave depto. En teoría, mi consulta está solicitando las columnas, nombre, apellido P y departamento, de la tabla empleados EF, unida a la tabla departamentos EF, en donde el campo clave depto es coincidente al campo clave depto en ambas tablas. Después de ejecutar la consulta vemos que nos marca errores. Vamos a corregir esos errores. Cuando solicitamos columnas de dos tablas, tenemos que indicar de qué tablas son las columnas de nuestra consulta, entonces voy a indicar a qué tablas corresponde cada columna en el select. Nombre es de empleados EF. Apellido P, también es de empleados EF. Departamento pertenece a departamento EF. Voy a volver a ejecutar y nuevamente nos va a marcar error. Lo que hace falta es indicar las tablas de las que estoy haciendo la relación de la columna clave depto. En el on, agrego los nombres de la tabla en cada campo clave prod. Vuelvo a ejecutar y el resultado que me muestra, ahora sí es el correcto de acuerdo a mi consulta. La consulta nos devuelve el nombre y apellido P de la tabla empleados EF y la columna departamento de la tabla departamento EF. Si ustedes recuerdan el diagrama de inner join, dijimos que la función nos devuelve los registros que se interceptan de ambas tablas. Para comprobar esto, revisamos el número de registros que devolvió la consulta, son 21. Si revisamos los registros de la tabla de empleados, vamos a ver que son 24 registros en total. Quiere decir que la consulta anterior no nos está mostrando a 3 empleados. Esto se debe a que hay 3 empleados, los últimos de la tabla, que no tienen un departamento asignado. Vemos que la clave que tienen en el campo clave depto es 00. Podemos suponer que esos empleados son de nuevo ingreso y aún no se define su área de trabajo. Si revisamos la tabla departamentos EF, el departamento con clave depto 00 no existe en la tabla. Por eso, los 3 empleados que vimos en la tabla empleados EF no son incluidos en el resultado que devuelve la consulta. La consulta solo nos muestra los registros que sí cumplen con la función de intersección inner join.
Entonces nos muestra los registros que están relacionados en base al campo indicado de las dos tablas, que en este caso fue clave depto. En otros videos, hemos visto cómo aplicar un alias a las columnas. El alias se utiliza para visualizar mejor los datos que devuelve una consulta. Por ejemplo, a la columna apellido P, le puedo aplicar el alias, apellido-paterno. Si ejecuto la consulta vemos el cambio en el nombre de la columna. Puedo aplicar el alias nombre-empleado a la columna nombre, así puedo diferenciar entre el nombre de un cliente y el del empleado. Podemos notar que el encabezado de las columnas cambian de nombre. Cambiaré también el nombre a la columna departamento de la otra tabla, pondré área en lugar de departamento. Ahora, para hacer más simple la extensión de la consulta, puedo aplicar un alias a una tabla. Esto me sirve para reducir los nombres de las tablas y no confundirme, o para crear más rápidamente la sentencia de mi consulta. Por ejemplo, voy a asignar como alias a la tabla empleados EF, la letra E. A diferencia del alias para las columnas, en donde ocupo el as, para aplicar el alias a las tablas, en la cláusula from, solo escribo el alias después del nombre de la tabla. Voy a poner como alias de la tabla departamento EF, la letra D. Ahora, en la parte de mi consulta en donde ocupo el nombre de las tablas, debo reemplazar los nombres de dichas tablas por los alias que ya asigné. En este caso debo reemplazar empleados EF por la letra E y departamento EF por la letra D, tanto en el select como en el on, que complementa el inner join. Si ejecuto mi consulta, nos damos cuenta que no marca ningún error y muestra el mismo resultado. Si necesito incluir más funciones o cláusulas en mi consulta, ya es más sencillo y práctico aplicando los alias de esta manera. Para reforzar la comprensión de los alias, vamos a cambiar los que ya asignamos. A empleados EF lo voy a renombrar como emple, y departamento EF lo voy a renombrar como depto. Si yo ejecuto la sentencia con estos cambios, comprobaremos que habrá un error. Sabemos que los nuevos alias de mis tablas, tengo que utilizarlos en las otras funciones y cláusulas que están utilizando los alias anteriores. Entonces en las columnas del select, reemplazo el alias correspondiente. Hago lo mismo después del on, del inner join. Reemplazo los alias anteriores por los que acabo de asignar. Ejecuto la consulta y comprobamos que la sentencia ya devuelve los resultados correctos. Veamos un segundo ejemplo del uso de inner join. Primero voy a mostrar el contenido de la tabla ventas EF y de la tabla productos EF. En la tabla de ventas, veo las columnas orden venta, fecha venta, clave del producto, la clave del cliente y la cantidad de artículos vendidos en cada orden de venta. En la tabla de productos veo la clave del producto, nombre, descripción, marca, modelo y precio. Lo que quiero ver es una tabla que me muestre la orden de venta y el nombre y la marca del producto que está relacionada a esa orden. Mi consulta queda así. Select. De la tabla ventas EF, la columna orden venta, de la tabla productos EF, la columna nombre, también de la tabla productos EF, la columna marca. From. Tabla ventas EF, inner join tabla productos EF. On. El campo que une a ambas tablas es claveprod, entonces coloco ventas EF, punto claveprod, es igual a productos EF, punto claveprod. Ejecuto y veo que me devuelve el resultado que estamos buscando.
Voy a modificar esta misma consulta para mostrar un tercer ejemplo. Voy a asignar un alias a las tablas y voy a reemplazar el nombre de las tablas en el select y el on por esos mismos alias. Ejecuto y compruebo que no hay errores y que mi consulta muestra los mismos resultados. Lo que busco esta vez es una tabla que me muestre la orden de venta y a qué cliente se le hizo esa venta. Pero también quiero ver el nombre del producto, la marca y la cantidad que se vendió de ese producto en la orden de venta correspondiente. Podemos darnos cuenta que ahora necesito datos de 3 tablas diferentes. Voy a mostrar el contenido de las tablas de clientes, ventas y productos. En la tabla de ventas, tengo la columna orden venta, la clave del cliente y la clave del producto. En la tabla de productos, tengo la clave del producto, el nombre del producto y la marca. En la tabla ventas, también tengo la columna cantidad, que es un dato que también debo mostrar en mi consulta. En la tabla de clientes, tengo la clave del cliente, su nombre y apellidos. Ya que identificamos las columnas de cada tabla que necesito, veamos cómo queda mi consulta. Como necesitamos datos de 3 tablas, debemos incluir 2 inner join en la consulta. La sentencia queda así. Select v.orden venta. c.clave client. p.nombre. p.marca. v.cantidad. En el from pongo el nombre de la primera tabla, ventas EF, alias V, en el primer inner join la segunda tabla, que es clientes EF, alias C. En el primer on, igualo el campo coincidente en la tabla 1 y 2, entonces coloco v.claveclient igual que c.claveclient. En el segundo inner join, coloco el nombre de la tercera tabla, productos EF, alias P, y en el segundo on, igualo el campo coincidente de la segunda y tercera tabla. Entonces queda v.claveprod igual que p.claveprod. Ejecuto la sentencia, y veo que la consulta me devuelve los datos requeridos. La orden de servicio, la clave del cliente, el nombre del producto, la marca y la cantidad. Por último, voy a hacer modificaciones a mi consulta. Lo que quiero es que me muestre el nombre y el apellido paterno del cliente, en lugar de la clave del cliente. Entonces solo debo agregar esas 2 columnas. Voy a utilizar alias en las columnas de nombre, para diferenciar el nombre del cliente del nombre del producto. Una vez realizados los cambios, ejecuto y veo que ya me muestra mis datos con las columnas renombradas. Eso sería todo por este video. Si quieres aprender más sobre SQL, puedes seguir los links de este mismo canal con más videos sobre este tema, te los dejamos en la descripción. Si deseas que hagamos más videos con algún tema en especial de SQL, haznoslo saber en la caja de comentarios. Gracias por quedarse hasta el final. Hasta pronto.